Hola, buena tarde a todos. Bienvenidos a esta sesión académica de la AME del 10 de junio del 2026. Yo soy el doctor Efraín Montaño, actual presidente de nuestra agrupación mexicana para el estudio de la hematología. Y hoy tenemos un tema muy importante, microangiopatías trombóticas. Eh, Tener un diagnóstico temprano, esto significa tener un tratamiento oportuno para los pacientes y esto también significa disminuir la mortalidad, la morbilidad para los pacientes que presentan microangiopatías trombóticas. Antes solo teníamos recambios plasmáticos y ahora tenemos otras nuevas modalidades de tratamiento que seguramente las estudiaremos en esta sesión. Y para esto, pues doy la palabra a la doctora Isle Anaí Méndez, quien coordinará la sesión de hoy y quien presentará a los grandes ponentes que tenemos preparados para ustedes en esta tarde. Bienvenidos y adelante con la sesión. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer a la AME, al doctor Montaño, el presidente actual, el doctor Gilberto, por la invitación, así como a los ponentes el día de hoy por ayudarnos a participar a estas pues pláticas que son muy enriquecedoras para nosotros como hematólogos. El tema pues, que vamos a ver hoy, como bien ya lo dijeron y se ha anunciado, son las microangiopatías trombóticas en la práctica clínica para ver el diagnóstico y pues ver diferencial entre las diferentes que tenemos en cada una de ellas, así como un poquito hablar sobre el tratamiento dirigido que tenemos en las mismas. Quiero recordarles pues nuestra próxima sesión de la AME, dos ponentes extraordinarios también, que van a estar hablando de lo que es la deficiencia de hierro en 2 semanas para que no olviden conectarse el miércoles a la misma hora, a las 7 de la tarde. Y bueno, pues también recordarles que este año, pues el Congreso de la AME 2026 será pues en una sede pues muy a gusto allá en Monterrey. Y también recordarles que pues tenemos hasta el día 16 de junio para poder subir los trabajos libres y también pues para inscribirnos a lo que son los cursos de investigación. Asimismo, en la página de la AME pueden consultar pues todas estas directrices y pues cómo hacer para subir los trabajos y la inscripción que ya les había comentado. Agradecemos el apoyo irrestricto a AstraZeneca por esta sesión. Y pues bueno, uno de nuestros grandes ponentes que nos va a otorgar el tema de microangiopatías trombóticas, que son las claves diagnósticas para distinguir tanto la PTT, el CHUA y las más secundarias, pues es el doctor Edgar Laurencio Cordero Hernández. Él es un doctor maravilloso, fue adscrito mío, es especialista en medicina interna, no solamente es hematólogo. Él hizo una subespecialidad en hematología en la UNAM, es máster en leucemias agudas en la Universidad de CEU, tiene una maestría en gestión y administración de hospital, una maestría en ciencias de la salud avalada por el IPN, es médico adscrito actualmente en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, y también es médico adscrito del Hospital Delegación Sur del ISSSTE. Actualmente él es secretario general de la Asociación Mexicana de Anemia Aplásica. Y bueno, otro de nuestros grandes ponentes que tenemos a continuación, el cual nos va a hablar sobre el recambio plasmático a la inhibición del complemento, un poquito del tratamiento contemporáneo de las microangiopatías trombóticas, es el doctor Álvaro Cabrera García. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina, avalado por la UNAM. Tiene la especialidad en medicina interna y hematología, realizada en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Y pues también tenemos que es maestro en ciencias de la salud, avalado por IPN, tiene entrenamiento en trasplante de médula ósea en Milán, Italia. Es alumno actualmente y anteriormente de doctorado de cáncer y embarazo, avalado por la Universidad de Leuven en Bélgica, y actualmente rige como jefe de servicio de hematología en el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Y bueno, para recordarles que hay que bajar la constancia, aquí pues es muy importante recalcar que la AME no va a resguardar ni conservar constancias futuras, por los que al finalizar de la sesión no olviden descargarla. Y durante la sesión va a estar apareciendo el QR para que nos digan cómo les han aparecido o cómo les han parecido
las sesiones de la AME y nosotros podamos mejorar alguna plática que quisieran extra, la encuesta de calidad. Entonces, por favor, si pueden escanear el QR y darnos su opinión. Y bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar con las sesiones. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación a la AME. Estoy muy honrado de poder participar y aunque sea un poquito, voy a dar el esbozo de las micropatías trombóticas, más allá del recambio plasmático, cómo podemos dividirlas y cuál es el objetivo del tratamiento con cada una de ellas. Antes solamente con el recambio plasmático que nos ayudaba prácticamente a quitar los anticuerpos y a librar el plasma de más anticuerpos, pero actualmente podemos ya inhibir directamente lo que realmente provoca la hemólisis. Entonces, toda esta parte, quiero dar la parte como introductoria, ya para que en la próxima sesión o en la próxima presentación ya nos puedan ampliar un poquito más la parte de tanto diagnóstica como la parte de tratamiento. Entonces, vamos a empezar con esta presentación. Realmente el origen del daño, ¿cuál es? Tenemos que esta anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia por consumo, que es prácticamente lo que distingue clínicamente a esta patología. Hay un daño endotelial y oclusión vascular, y esto va a provocar tal cual una disfunción orgánica múltiple completamente, aguda, subaguda, crónica, como sea, pero existe varias formas de provocar la disfunción orgánica. Así que esta anemia hemolítica, la parte microangiopática en donde casi mecánicamente hay esa ruptura, y la trombocitopenia también por consumo, va a ser originada por alguna de estas posibilidades: infección, autoinmunidad, hipertensión maligna, cáncer, embarazo, genética o incluso fármacos. Así que una vez cuando surge esta enfermedad, prácticamente nos volvemos como un investigador que tendría que buscar la causa de origen, porque si no, frecuentemente se puede volver a aparecer. Tenemos casos en los cuales atiendes una vez, das recambio plasmático, se van a su casa, van ya con criterios para irse a su casa y después de algún tiempo vuelven otra vez a tener esta hemólisis, y después incluso de años, cuando ya se dieron de alta, después de 4 o 5 años después de haber hecho el primer evento, vuelven a aparecer otra vez algún evento y a veces ni siquiera encontrando algún detonante importante. Así que es básico el hacer todo el workup inicial con estos pacientes. Una vez que tenemos esta posibilidad, tenemos que saber que si diagnosticamos esto y no lo identificamos por día que nos retrasemos, aumenta la mortalidad. Llega casi en algunos reportes a más del 90%, por lo cual hay que eh, basarnos idealmente en identificar una anemia hemolítica, que sabemos precisamente cómo hacerlo: esquistocitos más del 1%, reticulocitos de HL, bilirrubina indirecta, aptoglobinas bajas, etcétera. Y característicamente un CUMS negativo, excepto cuando se trata de un síndrome anémico hemolítico provocado por estreptococo neumonía, es diferente porque sale positivo. La trombocitopenia por consumo, el conteo plaquetario empieza a bajar y característicamente en la PTT es la que más baja plaquetas, hasta menores a 30,000. Con estos hallazgos bioquímicos podemos dar pase a esta otra cosa que se las recomiendo. En este artículo publicado en la revista Artritis y Reumatología de 2024, publican primero la parte diagnóstica, que no me quiero meter mucho en esto porque seguramente el doctor lo va a tocar por ahí, pero ¿dónde está el órgano involucrado? Porque primero empezamos al revés. ¿Cuál es lo que ataca al paciente? Y después nos vamos hacia la parte de tratamiento y a la parte de identificación de las causas. Así que riñón, corazón, gastrointestinal, neurológico y dérmico son las causas principales de ataque directo o de target que tiene esta enfermedad, principalmente por la parte microangiopática, por los capilares, etcétera, y porque forman parte importante de la función orgánica. Este artículo nos habla acerca de las consideraciones diagnósticas para dar justo con PTT, para dar con síndrome hemolítico, etcétera. Entonces, este abordaje, como lo ven aquí, tendríamos que hacerlo prácticamente en todos los pacientes, porque tenemos poco tiempo para poder darle un tratamiento y avanzar directamente con este paciente, si no empieza a aumentar la mortalidad. Depende de cada uno de estos, vamos a encontrar el diagnóstico diferencial y lo estamos viendo aquí.
El diferencial prácticamente tiene que ver con varias microcefalias trombóticas. Ahorita las vamos a poner un poquito más fácil para podernos identificar. El diagnóstico diferencial y el tratamiento pues va dirigido directamente a esto. El recambio plasmático no está fuera, realmente sigue siendo todavía una de las principales formas de poder controlar esta catástrofe de destrucción celular, pero también ya tenemos algunos otros anticuerpos monoclonales y también algunos otros anticuerpos dirigidos contra el complemento que podríamos frenar la hemólisis directamente. Así que caplacizumab es uno de los principales que ya hace tiempo se forma y la otra se puede identificar pues atendiendo directamente la causa que lo provoca como la parte infecciosa, se puede anticoagular, también la parte de inmunosuprimir es importante para estos pacientes, sobre todo cuando es algo autoinmune, identificar si es lupus, si es esclerodermia, si es otra cosa que puede causarlo, y directamente cuando es provocada un síndrome urémico hemolítico o incluso una PTT, que es originada por el complemento, por eso ven aquí CM-SHU o SHUA, es la forma en cómo nosotros podemos identificar pacientes y darles tratamiento dirigido contra complemento que significa ahora eculizumab o ravulizumab. Hay más, pero son estos los aprobados en este momento para poder atacarlos simplemente con una diferente vida, vida media diferente. Después de esto, vamos a identificar únicamente la causa y a reponer. No olvidamos que es la parte, este, diagnóstica la más importante, pero no porque sea una anemia hemolítica, tendríamos que obviar que le falta vitamina C, que le falta vitamina D, que le falta vitamina B12, etcétera. También tendríamos que abordarlas. Estas son las características bioquímicas más importantes para poder distinguir quién hace más conteo plaquetario bajo, quién hace más falla renal, quién hace más PTT prolongado, quién hace una coagulopatía completamente. Eso lo podemos encontrar. Es prácticamente una causa, solamente vamos a trombos de fibrina intraluminal, etcétera. Entonces, esa va a ser la forma en cómo vamos a poder identificarla a estos pacientes. Vamos a ver la parte de las micropatías trombóticas, cómo se dividen. Y prácticamente tenemos 7 más importantes, por eso las puse así. PTT, infección o asociada a infección, o síndrome hemolítico asociado a infección, síndrome urémico hemolítico asociado a complemento, también las micropatías trombóticas provocadas por algo autoinmune, hipertensión arterial maligna, embarazo e inducida por drogas o por fármacos. Estas serían las principales. Si quitamos todas estas, vamos a ver que la PTT es de las más complicadas. Aquí están las claves diagnósticas. Podríamos aquí tomarle una captura de cuáles son las claves diagnósticas y Plasmic, que más de 6 o igual a 6, nos orienta principalmente a buscar qué forma o la sensibilidad y la especificidad para poder identificar esto. La mortalidad supera el 90%, por lo cual es importante verlo o pues tenerlo en cuenta. Y si damos un tratamiento con recambio plasmático o esteroide, baja la mortalidad hasta 5%. Así que es importante. El tratamiento realmente es con recambio plasmático, hasta este momento todavía el más recomendado, como un hacerlo. Y sin embargo, cualquier dato que oriente a que no sea esta patología o que tenga otra, tendríamos que redirigir otra vez y volver a evaluar con un workup más amplio. A veces tenemos el problema que pedimos Adams 13, sin embargo nos lo dan dos semanas después, por lo cual con el puro Plasmic podríamos tener una propuesta de que el diagnóstico es el más probable. Rituximab con anti-CD20 también va a reducir las recaídas y refractarios. Caplacizumab como un anticuerpo anti el dominio alfa-1 del factor de von Willebrand va a impedir esta unión que tiene contra la glicoproteína 1B95. Y con esto vamos a tratar
a los pacientes, no dirigidamente a la causa porque no elimina el anticuerpo, pero bueno, siempre nos ayuda muchísimo a reducir algunas cosas. Ese es el mecanismo de acción del caplacizumab en el estudio Hércules, que es una fase 3 del 2019 contra placebo, y en el estudio Titán también. Fue algo de lo más impresionante, que hasta redujo 74% la muerte y la recurrencia, incluso eventos trombóticos mayores durante el tratamiento, y disminuyó la parte de las recidivas. También existe el Adams 13 recombinante, que nos ayuda también pues, a todas las formas que se requieran para PTT, excepto la parte autoinmune, puesto que también puede estar inhibida, aunque demos al recombinante. Para la parte dirigida hacia la parte infecciosa, quitando las demás, ¿no? Vemos que la primera y la más común, o la típica, es asociada a la toxina de Shiga. Sin embargo, no es la única. Sabemos que puede ser para otras más toxinas, y pues prácticamente no existe una evidencia que los antibióticos puedan mejorarlo, sino más bien esa parte del soporte, lo que todavía sirve para poder atender a estos pacientes. Simplemente la mortalidad fue bastante alta, casi el 9%, pero la parte del soporte la mejora bastante. Este soporte intensivo, la parte del bloqueo de complemento, en este caso no hay un beneficio constante, y asociada a Streptococcus pneumoniae, se los digo que es una cosa más hasta para examen, es un mecanismo distinto, porque esta neuraminidasa que hace que se quite la parte del antígeno T en los eritrocitos provoca que este CUM sea directo y puede ser positivo. Entonces la transfusión es útil. Sin embargo, los componentes deberían ser lavados y evitar el plasma con anti-T justamente cuando sea posible, para que esos pacientes puedan mejorar. Sí se puede dar soporte, a veces antibióticos, etcétera. Hay otros patógenos también que lo pueden provocar, como SARS-CoV-2, etcétera, citomegalovirus, entre otros. Aquí es la forma en cómo la neuraminidasa quita esta parte de cobertura y deja pues sí, pues expuesto directamente a este conjugado glicolítico. Después vamos a la parte del complemento. Y en la parte del complemento asociado a este SHU atípico o síndrome anémico hemolítico atípico, pues va a ser prácticamente que no encontramos una variante patogénica directa hacia la parte infecciosa, y entonces pues dirigida va hacia la parte del complemento, y se encuentra una detección genética hasta en un 70%. Habrá que buscarla directamente. Las variantes patogénicas la ven del lado izquierdo. Hay anticuerpos contra también este factor H, y esto podría ser incluso causante o desencadenante para la parte de posparto también. El tratamiento sí podría hacerse en este caso, como es por complemento. En la época que había antes del eculizumab, pues había una respuesta del 46% con mortalidad de 6.7%, ¿no? Y ahora que ha mejorado muchísimo con eculizumab y ahora con ravulizumab, que esta forma de modificar estos 4 aminoácidos, en donde hace que 4 veces más sea de duradero que el eculizumab, es realmente lo más óptimo para tratar a estos pacientes. Actualmente hay otros más que se están formando y que tienen una buena forma de inhibición. Aquí les pongo los más importantes, los inhibidores del complemento. Esto es lo que está ahora directamente a esto. ¿Qué medicamentos como eculizumab, ravulizumab, crovalimab, etcétera? Y todos estos medicamentos van a inhibir, incluso iptacopan también, que lo presentan también para otras patologías, incluso inhibiendo el complemento. Esto puede ser lo más. Es importante con ellos, pues, vacunarlos cuando tienen bacterias que tendríamos que vacunarnos, y esa es la forma de inhibición del ravulizumab. En los casos clínicos que se reportan, realmente mejoran impresionante la forma en cómo dejan de hemolizar, y es de las formas más adecuadas para poderlo hacer en este momento. Cuando es autoinmune, también se asocia a síndrome anticuerpo antifosfolípido, incluso catastrófico, lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica. Son los tres principales formas de daño autoinmune asociado a micropatía trombótica. Aquí está la forma de cómo un primer hit daña y después un segundo hit desencadena todo completamente. Ahora, desde la parte de hipertensión, tenemos también que se puede presentar esta parte de estar asociado a alguna hipertensión maligna,
sobre todo con algunos factores de riesgo como hombre, más de 45 años, hipertensión arterial crónica, suspensión reciente de algún antihipertensivo o incluso HIV, que puede provocar también esta causa de, de micropatia trombótica dirigida a esta. Afortunadamente, el control hipertensivo en los lugares ya con experiencia en manejar emergencias hipertensivas, pues prácticamente ya no logramos ver esto porque ya lo controlan bastante bien antes de que llegue a este punto. Sin embargo, está bien descrito cómo el control tensional agresivo va a mejorar y directamente se asocia a esto, no a alguna otra patología o algún otro manejo como anticomplemento, sino que más bien el control tensional agresivo puede mejorar. Listo, muy bien. La última es la parte del embarazo. En el embarazo y también la parte asociada al embarazo puede ser una de las causas también más importantes. Entonces, todo lo que pasa en el embarazo también se puede. Existe en el embarazo un tratamiento con eculizumab y ravolizumab también. Hasta este momento, el que tiene mayor conocimiento es eculizumab. Sin embargo, ramolizumab también ya hay algunos casos que aprueban y que también se encuentra en esa experiencia. Asociado a ácido a ácido antifosfolípido también es importante y que puede elevar hasta la mortalidad hasta 4 veces más de estos pacientes. Así que son de las cosas más angustiantes cuando vemos una embarazada con este tipo de microangiopatía, pero que podemos ya tenerlo. Estos son los medicamentos asociados directamente a micropatías trombóticas, que prácticamente es todo lo que usamos todo el tiempo. Así que vean esto, todo lo que puede suceder. Muy bien, creo que es la última. Muchísimas gracias. Ok, muy buenas tardes. Muchas gracias por la AME, por su invitación, por invitarme para dar esa ponencia de microangiopatías trombóticas. Yo les voy a hablar acerca de las claves diagnósticas para distinguir entre cada una de ellas. Bueno, como por definición, una microangiopatía trombótica pues es un término general que engloba un conjunto de trastornos con fisiopatologías únicas. Describe una enfermedad micro-macrovascular oclusiva caracterizada por la formación intraluminal de trombos manifestándose clínicamente por anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia no inmune y también isquemia de órgano terminal. Sabiendo que pues, la anemia hemolítica se caracteriza pues, clínicamente por aumento de la deshidrogenasa láctica, aumento de la bilirrubina indirecta, disminución de la aptoglobina, aumento de los reticulocitos y una prueba de CUMS directa negativa. La microangiopatía pues, va a ser manifiesta por la presencia de eritrocitos fragmentados observados en el frotis de sangre periférica, lo que pues, conocemos como esquizocitos. En cuanto a la isquemia de órgano terminal, pues se va a caracterizar por grados variables de isquemia o de infarto orgánico, por ejemplo, en órganos como el cerebro, corazón y riñón, lo cual está pues frecuentemente asociado con una alta morbimortalidad. En cuanto a la cronología de los eventos en la historia de las microangiopatías trombóticas, pues vemos que se describió en el año de 1924 la primera por el doctor Eli Moskowitz en una joven mujer de 16 años que tenía características clínicas de una púrpura trombocitopénica trombótica y también se hizo la descripción patológica. Posteriormente, ya en el año de 1955, fue cuando se acuñó el término de síndrome urémico hemolítico en un niño que tenía falla renal, anemia hemolítica y también trombocitopenia. Posteriormente, ya en los años 60, en 1966, se hizo una revisión detallada de 271 casos donde se pudo ejemplificar la historia natural de la enfermedad de la púrpura trombocitopénica trombótica. Posteriormente, ya en los años 70 y hacia nuestros días, pues podemos ver cómo ha ido evolucionando la información y el conocimiento de estos tipos de trastornos, comenzando en los años 70, cuando podemos ver aquí en 1973 el papel del complemento y la importancia que tenemos en esas patologías. En el año de los 90, en 1991, cuando ya se documentó la eficacia de los intercambios plasmáticos en el tratamiento también de la PTT.
más a nuestros días también, en el año 2011, cuando fue el eculizumab, que se aprobó por la FDA y la EMA para el tratamiento del síndrome urémico hemolítico atípico. Y también, no tanto en el 2013, sino podemos ver desde antes, desde los años 90, cómo fue que ya se fueron describiendo también el papel de las mutaciones de esas proteínas del complemento y su fisiopatología en este tipo de enfermedades. Entonces, ¿cómo las vamos a clasificar? Mire, pues en la actualidad no existe alguna guía consenso que esté totalmente pues validada. Lo que hacemos pues para clasificar este gran grupo de enfermedades es a través de los algoritmos diagnósticos y de tratamiento en los cuales podemos ir clasificando este tipo de enfermedades. El diagnóstico diferencial, pues inicial de estas microangiopatías se centra en diferenciar en la púrpura trombocitopénica trombótica del síndrome hemolítico urémico atípico, que el cual también denominamos MAT, primaria mediada por el complemento, de las otras múltiples causas de MATs, ya que pues de estos diagnósticos pues, va a influir mucho el tratamiento inicial. Mire, también lo podemos dividir entre trastornos hereditarios y trastornos adquiridos. Los trastornos hereditarios son los con los que comúnmente nosotros hematólogos adultos estamos más en contacto, empezando con la púrpura trombocitopénica trombótica inmunomediada, que pues como ya sabemos, pues es una autoanticuerpo contra la proteína ADAMS 13. También tenemos a las a síndrome urémico hemolítico asociado a la toxina Shiga tipo 2, que es secundaria pues, a infecciones entéricas por E. coli, serotipo O157. También tenemos microangiopatías mediadas por el complemento, también por factores contra el factor H del complemento y también puede ser a trastornos adquiridos secundario al uso de medicamentos, como ya lo comentó el doctor Álvaro. Sin embargo, pues también existen algunos otros trastornos hereditarios, como tenemos la púrpura trombocitopénica trombótica hereditaria, la cual resulta de la herencia de mutaciones bialélicas en ADAMS 13, ya sean homocigotas o heterocigotas compuestas. También, pues, por variantes patogénicas de línea germinal en el factor del complemento H, I y B y otros genes reguladores del complemento que condicionan una activación descontrolada de la vía alternativa. También tenemos más relacionadas al metabolismo que se asocia a variantes patogénicas de la línea germinal en el gen de la MMACHC, responsables de aciduria metilmalónica y homocistinuria tipo C. Y también tenemos las MATs hereditarias asociadas a alteraciones de la coagulación que se asocian a variantes patogénicas de línea germinal en genes involucrados en la regulación de la coagulación. En cuanto a la epidemiología de las MATs, pues va a depender mucho de cuál estamos hablando, debido a que cada una de ellas pues va a tener su incidencia y prevalencia distinta. Comenzando pues por la que tiene una incidencia más frecuente, del cual estaríamos hablando del síndrome urémico hemolítico secundaria a una infección por E. coli, que tiene una incidencia de 6 a 170 por millón de forma anual, seguido el de la PTT, el cual va a tener una incidencia de 3 a 6 personas por millón de forma anual también. Y posteriormente pues vienen las demás microangiopatías trombóticas con una incidencia y prevalencia menor, el cual, pues, posteriormente continuó el síndrome urémico hemolítico atípico y el síndrome de Upsal-Schulman, para posteriormente pasar también a las microangiopatías trombóticas asociadas a trasplante también de células hematopoyéticas, que según la bibliografía incluso se llega a presentar hasta en un 3 hasta un 20% de personas post-trasplantadas. Se dan cuenta también acerca de microangiopatías trombóticas inducidas por fármacos, no existe una una incidencia publicada debido a que todavía falta pues que nosotros estemos diagnosticando este tipo de trastornos. En cuanto a la evaluación diagnóstica, pues la evaluación diagnóstica pues sí es muy amplia y muy extensa, comenzando pues lo más básico, lo que tenemos, nuestra capacidad humana para hacer una historia clínica, exploración física y revisión cuidadosa de medicamentos. A todos los pacientes se les tienen que hacer todos los estudios de laboratorio inicial, empezando pues por la biometría hemática, el frotis de sangre periférica, la química sanguínea completa y también el coagulograma. Los estudios de imagen van a ser de acuerdo a la patología que nosotros también estemos sospechando.
Y a todos los pacientes que cumplan con estos criterios de tener una anemia hemolítica, trombocitopenia y daño a órgano blanco, pues se le tiene que solicitar los niveles de Adams 13 para posteriormente poder hacer nuestra subclasificación. Podemos empezar con la púrpura trombocitopénica trombótica, pues que como les comentaba, bueno, el doctor Álvaro en la ponencia pasada, pues es característico que tengan una deficiencia de Adams 13 muy severa, que el nivel de actividad sea menor al 10%, sin lo que la caracteriza de las demás otras microangiopatías trombóticas cuya deficiencia va a ser de leve a moderada. Si llega a tener una deficiencia severa menos del 10%, pues proceder a realizar los inhibidores y anticuerpos contra el Adams 13 y también solicitar pruebas genéticas. También es muy importante, también teniendo los estudios básicos iniciales, solicitar, bueno, más bien realizar el puntaje de Plasmic, sabiendo que un puntaje mayor de 6 se le confiere una alta probabilidad preprueba de tener un nivel de Adams 13 menos del 10%, tomando en cuenta los datos de lesión renal y también los hallazgos coagulopáticos. En cuanto al síndrome urémico hemolítico asociado a la toxina Shiga, pues esta se tiene que confirmar la toxina Shiga en aislado en heces. Sin embargo, pues como también ya lo comentaron, también se puede verse a otras infecciones también, como infecciones por estreptococo neumonía, que también puede producir también este tipo de SHU relacionado a infección. También posteriormente también tenemos el SHU atípico o microangiopatía trombótica mediada por el complemento, el cual pues va a ser un diagnóstico de exclusión y vamos a necesitar realizar algunas o diversas pruebas genéticas para evaluar las mutaciones contra el factor del complemento H y B. Y también hay algunas causas de tipo adquirida en los cuales podemos encontrar también autoanticuerpos dirigidos contra el factor H del complemento. Los niveles séricos del complemento, así como sus diferentes tipos de fracciones como el C3, C4, CH50, C5B9, se solicitan también de forma inicial en caso de sospecha diagnóstica. Sin embargo, pues su sensibilidad y especificidad son reducidas. En cuanto a la microangiopatía asociada a trasplante, pues la hipertensión es un hallazgo muy frecuente de presentación, la afectación renal también es característica y en realidad se han desarrollado varios criterios diagnósticos clínicos que ayudan también para diagnosticar ese padecimiento, como son los criterios de City of Hope y también del Grupo Internacional de Trabajo. También tenemos la microangiopatía trombótica inducida por fármacos, cuyo diagnóstico también va a ser clínico, basado pues en esas características de relación temporal con un fármaco causal conocido después de excluir otras causas. Sin embargo, pues también este tipo de patología se puede confundir con otros tipos de microangiopatías trombóticas. Sin embargo, en la MAT inducida por fármacos no existe una deficiencia severa de Adams 13, en contraste a la PTT inducida por fármacos, en donde sí el nivel de Adams 13 va a estar muy disminuido. Y para poder proceder a hacer el diagnóstico de exclusión con las otras microangiopatías trombóticas, como la coagulación intravascular diseminada, la crisis hipertensiva, infecciones como que no solamente es por la E. coli productora de toxina Shiga, sino que también puede haber secundaria a infecciones por VIH, virus de la hepatitis C, citomegalovirus y también virus del COVID-19. Otras causas neoplásicas también por tumores sólidos, síndromes mielodisplásicos, reumatológicos, como también ya fueron comentados, síndrome antifosfolípidos, esclerosis sistémica, lupus eritematoso sistémico asociadas al embarazo y otras alteraciones metabólicas de la coagulación. Sin embargo, pues desde un inicio nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, es muy importante de acuerdo al algoritmo diagnóstico, hacer la diferencia entre una PTT de tipo inmune contra un síndrome urémico hemolítico de tipo atípico, sabiendo que la PTT inmune es más común en adultos. En cuanto al SHU, pues la prevalencia es similar en ambos grupos de edad. En cuanto a la microangiopatía, anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia, pues así como su nombre lo comenta, púrpura trombocitopénica trombótica tiene que estar presente en el 100% de los casos la trombocitopenia.
No es así en el síndrome urémico hemolítico atípico. Los hallazgos neurológicos son más comunes en la PTT. La trombocitopenia es un hallazgo muy característico de la PTT, en los cuales el valor medio, el conteo al diagnóstico es de 10 a 15 por 10 a la 9. Sin embargo, el contraste en cuanto al SHU atípico, pues la mediana de plaquetas va a ser de 57 a 118,000. La disfunción renal es muy característica del SHUA en contraste con la PTT y los niveles de Adams 13, como pueden darse cuenta, la media de presentación al diagnóstico es de 5, es decir, menos del 10%, en contraste con el SHUA que se encuentra una mediana del 66,5%. Entonces, ahora que ya tenemos nuestra serie ya conocemos todas acerca de varias de estas microangiopatías trombóticas, podemos darnos cuenta que existen una gran cantidad de estudios que podemos solicitar. No es que a todos se los vayamos a pedir de forma desorganizada, sino que de acuerdo a este cuadro que les traje a continuación, es una sugerencia de cómo podemos solicitarlos. Podemos ver que a todos los pacientes se les tiene que pedir pues el perfil básico hemolítico y la biometría hemática pues para establecer que se trate de una microangiopatía trombótica. A todos los pacientes también se les tiene que pedir el perfil de coagulación, eso pues para hacer o descartar, confirmar una coagulación intravascular diseminada. También es imperativo a todos los pacientes solicitar estudios para afección a órgano blanco, para hígado, corazón y riñón. Los niveles de Adams 13 también es necesario que se les solicite a todos los pacientes. Esto es para confirmar el rol que tenga una púrpura trombocitopénica trombótica. Y los demás estudios se van a ir solicitando de acuerdo a los resultados anteriores y de acuerdo también a nuestra sospecha que tengamos, solicitando los niveles de inhibidores y también a autoanticuerpos contra la proteína Adams 13 si es que tenemos un paciente que haya resultado menos del 10-20% de actividad, y esto es para confirmar que se trate de una PTT congénita. Y en estos casos también sería de importancia pedir la secuenciación del gen del Adams 13. En caso de que hayamos tenido historia de pacientes que hayan tenido antecedente de diarrea, pues es necesario pues, que se haga el coprocultivo y también la detección de toxina Shiga en heces. Los pacientes en los que cursen con pasitopenia y tengan un frotis de sangre periférico sugestivo, pues va a ser necesario solicitar los niveles de ácido metilmalónico y de homocisteína. Los pacientes que cursen ya con un SHUA atípico y que tengan historia de autoinmunidad, pues va a ser necesario también que se les soliciten estudios de autoanticuerpos, como anticuerpos antifosfolípidos, anticuerpos antinucleares, de acuerdo también a nuestra historia clínica que hagamos en un principio, y si tiene antecedentes o síntomas de infecciones, solicitar los cultivos respectivos y también nuestros panel virales. Y en caso de que también tengamos una lesión renal de causa no clara, pues también podemos llegar incluso a la biopsia renal. Es muy importante también, pues desde un inicio, teniendo estos estudios básicos, pues solicitar hacer el score, tanto de la puntuación del Plasmic y también del French Score, y esto pues para darle celeridad para iniciar el tratamiento. Pues sabemos, como ya lo comentaron, pues de que el aplazar y el reducir y aplazar el tratamiento, pues conlleva al aumento de la mortalidad. Entonces, por eso es necesario desde un inicio ir planteando la puntuación, teniendo una puntuación de Plasmic de baja de 0,4 puntos y más de 5, pues ya va a ser necesario iniciar el tratamiento con los recambios plasmáticos. En cuanto al French Score, pues evalúa solamente tres situaciones, el cual es el conteo plaquetario, la creatinina sérica y los anticuerpos antinucleares también positivos. En cuanto a la púrpura trombocitopénica trombótica inmunomediada, pues como la fisiopatología, pues es relacionada a autoanticuerpos que neutralizan o aumentan la depuración de la proteína Adams 13, que son de la subclase IgG más frecuentes, seguidos también de las autoanticuerpos del clase IgA e IgM, lo cual conlleva una severa deficiencia de esa proteína, lo cual conlleva la formación de multímeros ultragrandes del factor de von Willebrand, a los cuales se van a unir las plaquetas y van a aumentar su activación y agregación plaquetaria, formando trombos ricos en plaquetas, lo cual nos va a llevar a un aumento a la producción de microtrombosis,
lo cual va a obstruir los vasos sanguíneos, causando fragmentación de eritrocitos, microangiopatía trombótica e isquemia de órganos terminales. Miren que esta diapositiva me agrada, pues porque en una columna viene la fisiopatología y en el otro extremo vemos el tratamiento disponible de acuerdo a su fisiopatología. Como podemos ver de los tratamientos disponibles, pues tenemos el recambio plasmático, el cual pues va a reponer también por la deficiencia que tenemos de la proteína Adams 13 y también estos recambios plasmáticos pues van a eliminar nuestro autoanticuerpo patológico. En cuanto a los corticoides, pues nos van a ayudar a disminuir la producción de anticuerpos y también el rituximab para disminuir esa producción de autoanticuerpos relacionada a la producción por los linfocitos B. Y también aquí tenemos el caplacizumab, el cual pues va a inhibir la interacción del factor de von Willebrand con el receptor de la de plaquetario glicoproteína B1, 1B. En cuanto a la púrpura trombocitopénica trombótica hereditaria, pues la fisiopatología consiste en la presencia de mutación de una o varias mutaciones bialélicas en el gen del Adams 13. Sin embargo, pues se han descrito múltiples mutaciones, incluso se han descrito más de 150 mutaciones, por lo cual entonces una simple PCR podría pasar por alto nuestro diagnóstico. Entonces, por lo tanto, en la actualidad se sugiere que se estén realizando estudios de secuenciación del gen del Adams 13 y ahora no solamente de secuenciación del propio gen, sino la secuenciación del exoma y también toda la secuenciación del genoma, debido a que hay una gran diversidad de mutaciones que nos pueden llevar a ese tipo de enfermedad. El fenotipo clínico es variable y es muy interesante porque hay algunos pacientes que pueden permanecer incluso asintomáticos hasta una edad adulta. Y esto es posiblemente debido a la adaptación fisiológica a niveles bajos de Adams 3. Entonces va a haber ciertas condiciones gatillo que puedan desencadenar estos episodios debido a la producción de multímeros ultralargos del factor de von Willebrand, ya sea durante el embarazo, en una infección, en una inflamación o trauma, lo cual pues, nos va a llevar a un riesgo mayor o desencadenar eventos de trombosis microvascular. En estos casos en los cuales el enzima Adams 13 pues, va a estar ausente debido a este tipo de mutación, pues entonces el tratamiento estándar actual va a ser la infusión de plasma y también utilizar Adams 13 recombinante. En ciertas presentaciones clínicas graves y también en el embarazo van a resultar de utilidad también podemos realizar recambios plasmáticos y esto pues porque permite reponer también mayores cantidades de enzima Adams 13 sin provocar sobrecarga también de volumen. Entonces, esta también diapositiva me parece muy importante, pues porque muchas veces también no está de todo claro cómo hacer el diagnóstico diferencial de una PTT congénita y una distinción entre una PTT idiopática. Sabiendo pues de que nosotros si tenemos un paciente en el cual encontramos una Adams 13 menos del 10%, se va a confirmar que sea una PTT. Para posteriormente nosotros procedamos a solicitar el inhibidor. Si nuestro inhibidor se resultó positivo, pues entonces estaríamos hablando de una PTT inmunomediada. El problema radica aquí cuando sale el inhibidor negativo. Entonces, este inhibidor negativo se tiene que volver a repetir la medición de nuestro inhibidor cuando tengamos a nuestro paciente en remisión clínica. Es decir, ya que tengamos a nuestro paciente en remisión clínica y si tenemos unos niveles de Adams 13 mayor del 10%, pues se va a confirmar la naturalidad del diagnóstico de tipo autoinmune. Sin embargo, cuando nosotros tenemos menos del 10%, hablaremos de una PTT probablemente congénita. Procederemos a realizar nuestra secuenciación del gen. Si encontramos la mutación, pues ya podemos obtener nuestro diagnóstico. Como les comentaba, pues hay una gran variabilidad en cuanto a las mutaciones del Adams 13 y en esta figura pues muestra la frecuencia del alelo menor de las variantes patogénicas más frecuentes identificadas en la población. Las variantes fueron compartidas por diferentes poblaciones, las altas prevalencias se incluyen y son diferentes en pacientes asiáticos, orientales, finlandeses y también en poblaciones europeas. En cuanto a la clasificación del SU según su etiología, pues como ya lo comentaba también el doctor Álvaro, pues
Anteriormente, probablemente muchos de nosotros conocíamos que solamente era el SHU atípico y también relacionado a SHU, a infección por una E. coli, productora de toxina Shiga. Sin embargo, pues el propio SHU también tiene su clasificación de acuerdo a su etiología. Podemos ver que tenemos SHU inducida también por el embarazo, asociado a fármacos, también SHU asociado a trasplante de órgano sólido o relacionado a trasplante de células precursoras hematopoyéticas, SHU secundaria a otras condiciones como malignidad, síndrome antifosfolípidos, hipertensión arterial maligna, trastornos metabólicos, trastornos también de la coagulación, trastornos también por mutación de los genes del DGKE y los conocidos también asociados a infección y también microangiopatía trombótica mediada por el complemento. En cuanto al SHU asociado a E. coli productora de toxina Shiga tipo 2, pues esta toxina Shiga tipo 2 pues va a provocar el aumento de la activación del complemento y formación del complejo de ataque a la membrana, un aumento de la producción de citocinas proinflamatorias, formación de agregados plaqueta-leucocito, activación de monocitos y neutrófilos con liberación de factor tisular. Disminución de la expresión de la trombomodulina, lección y activación endotelial que conducen a un endotelio procoagulante, alteración de la escisión del factor de von Willebrand por Adams 13 con aumento de la adhesión, activación y agregación plaquetaria, sabiendo pues de que lo cual nos va a llevar pues a una trombosis microvascular. El tratamiento de este tipo de trastorno pues va a ser tratamiento de soporte y es el que actualmente pues está validado que se tiene que realizar. Entonces aquí tenemos también en esta diapositiva un poquito más desglosado cómo por alguna razón en un individuo pues llega a al torrente gastrointestinal una E. coli productora de toxina Shiga, en el cual podemos ver que va a producir la toxina que se va a traslocar de forma paracelular o tracelular a la circulación para posteriormente llegar a los órganos blancos como corazón, riñón, cerebro, hígado, páncreas y posteriormente llegar al endotelio que va a producir pues por diversos mecanismos trombosis y secundariamente pues también trombocitopenia, hemólisis, también daño a órgano blanco. Esto lo cual pues es la fisiopatología del síndrome urémico hemolítico. Entonces, otro de las situaciones también es acerca de la evaluación de riesgo de SHU en pacientes con infección. Es decir, no todos los pacientes que tengan alguna gastroenteritis o no todos los pacientes que tengan una infección por E. coli van a surgir y van a desarrollar SHU, sino que las infecciones de alto riesgo se deben a una E. coli producción de toxina Shiga que producen la toxina Shiga tipo 2 y por lo tanto van a poder causar SHU. ¿Qué es el principal factor de riesgo? Tener una E. coli que produzca la toxina Shiga tipo 2. Los niños menores de 5 años tienen mayor probabilidad de desarrollar este tipo de infección. Las infecciones de bajo riesgo producen la toxina Shiga tipo 1, pero no la tipo 2, por lo cual pues una toxina tipo Shiga tipo 1 pues es extremadamente probable que puede causar un tipo de SHU. Las cepas de E. coli O157 que se detectan mediante los cultivos o amplificación de ácidos nucleicos se consideran ya de alto riesgo porque casi siempre producen la toxina Shiga tipo 2. Sin embargo, pues hay otros tipos de serogrupos como la E. coli de serotipo 080, 0104, los cuales pocas veces, poco frecuente producen la toxina Shiga tipo 2. Entonces, por lo tanto, en la práctica clínica, lo que conlleva el mayor riesgo es se realiza con mayor precisión en función del genotipo del tipo de toxina. Y también el tipo de diarrea también, pues no frecuentemente nos está relacionado, ya sea sanguinolienta o no sanguinolienta, no siempre nos dice la probabilidad de que el paciente pueda desarrollar algún tipo de SHU. En cuanto al síndrome urémico hemolítico mediado por el complemento, pues como les comentaba, pues es la fisiopatología pues depende de una mutación que conlleva una deficiencia genética de reguladores del complemento, también a una mutación que produzca una ganancia de la función activadora del complemento o también a autoanticuerpos adquiridos, los cuales nos va a llevar a una activación desregulada de este circuito de amplificación de la vía alternativa del complemento. En pacientes, eso sucede más frecuentemente en pacientes con predisposición genética,
Ciertos eventos también pueden causar e iniciar eventos de síndrome urémico hemolítico mediado por el complemento. Sin embargo, no se considera la causa primaria como son las infecciones, el embarazo y la cirugía. En cuanto al tratamiento, pues los que están ya descritos son el tratamiento con terapias anticomplemento, anti-C5, como los conocemos, el eculizumab y el ravulizumab, y todas las medidas también básicas y de soporte. La vía diagnóstica y tratamiento sugeridos para el síndrome urémico hemolítico sospechado, pues como ya les comentaba, la vía diagnóstica y el tratamiento va a ser diferente entre cada tipo de SHU, entre cada uno tipo de los que vayamos identificando, ya sea si es relacionada a una infección o si es relacionada a un error del metabolismo o si es secundaria de malignidad. Entonces todo el cuadro y del diagnóstico del tratamiento se vuelve cada vez más complejo. En cuanto a la microangiopatía trombótica asociada al trasplante de células hematopoyéticas, pues se debe a diversos factores y se debe a la teoría de los tres hits, en el cual en el primer hit nosotros tenemos pues diversos factores de riesgo previos al trasplante que van a producir un endotelio activado y procoagulante. Estos diversos factores de riesgo previos que están relacionados con la fase de preacondicionamiento se caracterizan por una inmovilización prolongada, infecciones, catéteres venosos centrales permanentes, células leucémicas residuales, administración de factores de crecimiento y predisposición genética. También vamos a tener un segundo hit que va a producir un endotelio procoagulante también, en el cual van a estar relacionadas a toxicidad directa por los regímenes de acondicionamiento, como está relacionada a las dosis altas de busulfán, regímenes basados en fludarabina y también irradiación corporal total, para posteriormente pasar al tercer hit, que son algunos de estos factores que favorecen la activación de las cascadas clásicas y alternativas del complemento, activación de linfocitos y células presentadoras de antígeno que nos va a llevar a un daño endotelial, una disfunción endotelial y por lo tanto a una trombosis microvascular. Esos factores que están relacionados con el tercer hit, pues se están relacionados con algunos fármacos como los inhibidores de la calcineurina, inhibidores de la mTOR, infecciones asociadas a trasplantes de donador no relacionado, incompatibilidad HLA, aloreactividad, enfermedad de injerto contra huésped. Y en realidad no solamente es relacionado al trasplante de células precursoras hematopoyéticas, ya sea autólogo o halogénico, sino que también puede ser causado a el desarrollo a trasplante de órganos sólidos. Y también va a depender si es el primero o también el segundo trasplante, dado en el segundo trasplante, pues mayor riesgo de tener alguna microangiopatía trombótica asociado a este tipo de tratamientos. En cuanto a la microangiopatía trombótica también inducida por fármacos, pues va a haber diversos tipos de mecanismos inmunológicos y no inmunológicos. En cuanto al mecanismo inmunológico se distingue pues porque los niveles de ADAM13 son prácticamente normales. Los anticuerpos suelen depender también de la presencia del fármaco o de sus metabolitos. El manejo pues a proceder va a consistir en suspender el fármaco y también evitar el uso de este fármaco también a futuro. Dentro de los fármacos que se caracterizan por producir microangiopatías trombóticas por mecanismo inmunológico, tenemos a los antimicrobianos como las fluoroquinolonas, metronidazol, tilmetoprim, sulfametoxazol. Sin embargo, también tenemos otros fármacos que tienen mecanismo no inmunológico que están desencadenados por el efecto directo tóxico del fármaco que puede ocasionar disfunción endotelial, incremento de la agregación plaquetaria e incremento excesivo también de la activación de las vías del complemento, en los cuales pues también el tratamiento va a ser suspender el fármaco y también realizar medidas de soporte. Prototipos de estos fármacos reportados como causales encontramos a los inhibidores del proteasoma como bortezomib, carfilzomib y otros como el ponatinib, emicizumab, ácido valproico y también la inmunoglobulina intravenosa. Bueno, también tenemos, ya para ir casi terminando, también tenemos otras causas de microangiopatías trombóticas en las mujeres embarazadas, los cuales van a despertar nuestro interés en los pacientes que también cursan con trombocitopenia.
Entonces, de este tipo de microangiopatías trombóticas, pues se pueden presentar en todo, a lo largo de todo el embarazo y también se pueden presentar durante el posparto. Y es muy importante también, pues, identificarlos y también conocer el espectro clínico de los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, donde la hipertensión gestacional pues se va a definir como aumentos repentinos de la presión arterial, llámese más de 140-90 después de las 20 semanas de gestación, mientras que la preeclampsia también se acompaña de proteinuria y o disfunción orgánica. La hipertensión crónica está presente antes de las 20 semanas de gestación y persiste más de 12 semanas en el periodo postnatal y puede presentarse también junto con la preeclampsia. El síndrome de HELP, como ya lo conocemos, pues consiste en hemólisis, en elevación de las enzimas hepáticas y trombocitopenia y se clasifica como un subtipo de preeclampsia y la eclampsia, que es una complicación de la preeclampsia caracterizada por la presencia de convulsiones. Y ya para esto, pues vamos a tener también nuestros criterios diagnósticos de preeclampsia. Los criterios de entrada tenían una presión sistólica más de 140 y diastólica más de 90 en dos ocasiones, con al menos 4 horas de diferencia, acompañado de proteinuria. Y nuestros criterios de severidad, que vamos a tener nuestras cifras de tensión arterial más elevadas, trombocitopenia, insuficiencia renal, deterioro de la función hepática y también edema pulmonar, para posteriormente poder hacer también nuestro diagnóstico diferencial con nuestras demás otras microangiopatías trombóticas que pues ya mencionamos que también se pueden presentar durante el embarazo. Y aquí les puse pues una tabla comparativa muy didáctica de cómo podemos hacer eh, el diagnóstico diferencial, comenzando pues por la incidencia, que pues claramente se nota que la incidencia es por mucho, es mucho mayor en los trastornos hipertensivos del embarazo como preeclampsia, GEL, sobre todas las demás. El tiempo de ocurrencia, por definición, pues la preeclampsia, eclampsia ocurre después de las 20 semanas de gestación y también antes de los 3 días posparto. En cuanto a la PTT, pues puede suceder a lo largo de todo el embarazo, más comúnmente cercano a término. En cuanto a la coagulación intravascular diseminada, pues típicamente se presenta durante el parto o cuando haya alguna complicación importante durante todo el embarazo. Y también la microangiopatía trombótica mediada por el complemento, pues es más comúnmente en el posparto. La presión arterial aumentada es muy característica de estos trastornos hipertensivos del embarazo. Las anormalidades neurológicas también son más características de la preeclampsia. En cuanto a la trombocitopenia, pues es muy característico sobre todo de la púrpura trombocitopénica trombótica sobre las demás, en la cual va a ser muy severa en contraste con las demás que van a ser moderadas. La lesión renal va a ser muy contrastante, que sea severa en cuanto a la microangiopatía trombótica mediada por el complemento. Las pruebas de función hepática van a ser predominantemente alteradas en los trastornos como el síndrome de HELP. El curso y evolución de estos tipos de trastornos y el tratamiento específico, pues va a depender mucho del tipo de enfermedad, del tipo de presentación y a lo largo de qué trimestre también del embarazo y de los síntomas se van yendo y siendo desarrollando. Este es un algoritmo para la evaluación clínica de la microangiopatía trombótica del embarazo, en el cual podemos ver los criterios de entrada que nosotros vamos a tener, pues nuestro conteo de plaquetario menos de 100. Si nosotros vamos a tener datos de hipertensión y si tenemos lesión renal, pues nos haría la sospecha de que podríamos estar hablando de una microangiopatía trombótica mediada por el complemento. En todo caso, que tengamos hipertensión y la función renal esté normal o levemente alterada, pues podríamos estar hablando más de estos trastornos hipertensivos del embarazo. En caso de que la hipertensión esté ausente, pero tengamos alguna complicación obstétrica como la sepsis, podríamos estar hablando más comúnmente de una coagulación intravascular diseminada. En caso de que no ni tengamos un conteo de plaquetario menos de 30.000, estaríamos y un nivel de Adams 13 menos del 10%, estaríamos hablando más que nada de una púrpura trombocitopénica trombótica. Entonces, esa ya es de mis últimas diapositivas. Esta diapositiva se las puse pues porque pues prácticamente la evolución de estos tipos de trastornos ha ido evolucionando rápidamente en los últimos años. En realidad, poco a poco se van incorporando nuevas entidades clínicas y por lo tanto el algoritmo diagnóstico y de tratamiento se vuelve pues algo desafiante y muchísimo más extenso.
Entonces valdrá la pena pues hacer primero tener nuestra evidencia de una microangiopatía trombótica teniendo trombocitopenia, esquistocitos, anemia, elevación de la DHL y daño a órgano blanco para poder hacer nuestro diagnóstico diferencial y poder nosotros poder clasificar también si se trata así de una microangiopatía trombótica per se con un tratamiento y darle también un tratamiento específico. Entonces, dentro de nuestro universo también de esas microangiopatías trombóticas, pues se han hecho esfuerzos también para poder ir clasificando de forma más temprana y como pudimos darnos cuenta, varios de estos microangiopatías son de tipo hereditario, entonces, por lo tanto, nos hemos ido apoyando más que nada en nuestras técnicas también genéticas, tanto de la secuenciación de nueva generación, ya sea de un gen, del exoma o también de todo el genoma. Entonces, de esa forma, por ejemplo, en este caso clínico que se publicó en la revista Blood de 2025, que también fue un caso en el cual, pues, de un inicio también se solicitan ya el panel genético para un intento para poder hacer el diagnóstico diferencial de forma también más temprana y certera. El manejo de soporte es muy importante. El manejo de soporte, pues prácticamente va a ser universal en todos este tipo de microangiopatías trombóticas. Es decir, mantener nuestra función renal mediante un control cuidadoso de la presión arterial, nuestro balance de líquidos y electrolitos, utilizando la terapia de reemplazo renal cuando sea necesario, apoyar la eritropoyesis con hematínicos, ácido fólico y agentes estimulantes de la eritropoyesis en casos de disfunción renal grave, transfusión de concentrados eritrocitarios cuando sea necesario. Las transfusiones de plaquetas solamente se consideran en caso de una hemorragia que comprometa pues la vida o el órgano del paciente y el recambio plasmático terapéutico pues debe iniciarse tan pronto se sospeche una PTT inmunomediada. Como conclusiones, pues las microangiopatías trombóticas constituyen una urgencia hematológica. La determinación del Adams 13 es un estudio importante en nuestra evaluación inicial. El complemento ha transformado nuestra comprensión de las microangiopatías trombóticas. El diagnóstico moderno de las MAT requiere integrar clínica, laboratorio, genética y biomarcadores. Y ante un paciente con anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia, la pregunta no es únicamente si tiene una microangiopatía trombótica, sino cuál es el mecanismo fisiopatológico responsable y porque de esa respuesta pues va a depender también el tratamiento y también el pronóstico. Bueno, y nuevamente agradezco a la AME por esta invitación y estoy atento a cualquier tipo de pregunta que lleguen a tener. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Edgar, por su plática. La verdad es que estuvo muy enriquecedora. Y pues tenemos aquí unas preguntitas que nos está haciendo la audiencia. Comentan si en un hospital donde el resultado de Adams 13 tarda varios días, como pues varios hemos tenido esa desoportunidad, ¿qué datos clínicos y de laboratorio considera que son los más útiles para orientar inicialmente hacia una PTT o hacia un CHUA? Bueno, pues en ausencia de Adams 13 disponible de forma inmediata, la combinación de trombocitopenia severa, afectación neurológica predominante y una puntuación plásmica alta orienta más hacia una púrpura trombocitopénica trombótica. Por el contrario, la presencia de lesión renal aguda significativa, hipertensión severa y trombocitopenia menos profunda, pues va a favorecer el diagnóstico de SHUA o una MAD mediada por el complemento. No obstante, si dado que la PTT tiene una elevada mortalidad sin tratamiento, todo paciente que tenga sospecha razonable debe de recibir plasmaféresis mientras se confirme el diagnóstico. Ok. Y en aquellos pacientes donde el Adams 13 es más del 10%, ¿cree que estas deberían de clasificarse inicialmente como secundarias hasta demostrar lo contrario o trataríamos igual como una primaria, una PTT, un CHUA? Eh, mm, No, pues un Adams 13 superior al 10%, pues excluye esencialmente la PTT, pero no permite distinguir entre una MAD secundaria y una MAD mediada por complemento primaria. Y pues actualmente se reconoce que muchas condiciones pues tradicionalmente consideradas como secundarias como el embarazo, la hipertensión,
el trasplante pueden ser desencadenantes de un SHU atípico subyacente. Por ello, pues las MAD con Adams 13 más del 10% pues requieren una evaluación etiológica adicional y pues no deben clasificarse automáticamente pues como una MAD de tipo secundaria. Ok. ¿Y cree que ha cambiado el pronóstico de las PTT actualmente con la introducción del caplacizumab o cree que continuamos pues en la misma era de antes? Pues lo de los tratamientos de primera línea, se recambio plasmático. El capracizumab sí todavía hay esfuerzos para que se utilice también ya de primera línea, pero actualmente pues hay evidencia de que se tiene que utilizar en los pacientes que tengan una PTTA refractaria. Entonces, en mi consideración, pues teniendo un paciente que tenga una alta sospecha de este tipo de enfermedad, lo primero que tenemos que hacer también es ya iniciar los recambios plasmáticos. Tan pronto tengamos nuestra puntuación de Plasmic de 5 puntos o mayores o tengamos la positividad para nuestro French score. Ok, ¿y estos factores o esta puntuación que indica también lo hacen suspender tempranamente la sospecha de PTT y reconsiderar otro diagnóstico o hay otros escenarios, otros factores, otra puntuación que podamos efectuar? Este, no, mira, el suspender algún tratamiento con los recambios plasmáticos, pues va a depender también pues de muchas situaciones. Entonces, si nosotros desde un inicio, pues tenemos nuestra plasma salió con una puntuación elevada, nosotros, debemos de continuarlos y en todo caso, una de las situaciones que nos pueden ayudar para suspender de forma temprana antes de tener criterios de remisión clínica, pues sería tener ya nuestro nivel de Adams 13, más del 10%. Sabiendo, sin embargo, pues también nos tenemos que, no es imperativo para todos, tenemos que tener pues también apoyarnos de todos nuestros criterios diagnósticos clínicos, pues para poder realizar este tipo de decisión que es muy importante. Entonces, en mi consideración, si tenemos a algún paciente que tengamos alteraciones neurológicas y que tengamos datos de un plásmico elevado, pues mi consideración sería, pues, si tenemos la sospecha, continuar nuestros recambios plasmáticos hasta que nosotros tengamos la certeza de que estamos haciendo bien las cosas. Ok, también nos preguntan aquí el público acerca de la anticoagulación en estos pacientes. Si está indicada, si sí, pues qué dosis y qué anticoagulante podría recomendar usted en estos escenarios. Sí, va a depender mucho del tipo de microangiopatía trombótica de la que estemos hablando. Entonces, sí, habitualmente una de nuestras limitaciones son las trombocitopenias más profundas y que están pacientes muy delicados y que se encuentran con datos de sangrado. Entonces va a depender mucho de nuestra tipo de entidad porque deberían de estar la mayoría o si no que todas ellas anticoaguladas, pero dependiendo de nuestra cifra de plaquetas, pues no todas va a ser posible. Y pues mi recomendación sería utilizar pues enoxaparina. Enoxaparina durante su hospitalización. Y posterior a la hospitalización, ¿los mandaríamos de alta con algún anticoagulante o continuaríamos solamente durante el periodo que estén internados? Bueno, es también una pregunta muy interesante, pero el fenómeno trombótico, pues una vez de que ya tienen los criterios de remisión, pues el riesgo trombótico ha disminuido. Entonces, en estos pacientes, no está justificado todavía que teniendo ya los criterios de remisión permanezcan anticoagulados. Entonces, en este tipo de pacientes, pues sería bueno ahí, ya no lo comenté en cuanto al tratamiento y el seguimiento de estos pacientes, pero sí es bueno estar monitorizando los niveles de Adams 13. Es decir, no solamente se piden al inicio, sino que se tienen que pedir de forma subsecuente y también para la vigilancia y el control por nosotros en la consulta externa. Y en el momento en que nosotros observemos también que estos niveles van disminuyendo, podríamos inferir que nuestro paciente pueda estar encontrarse con alguna recaída y pueda necesitar algún tipo de tratamiento. Entonces, en estos tipos de pacientes sí va a ser necesario pues identificar los factores desencadenantes. Pues porque como les comentaba, una púrpura trombosis, todas estas microangiopatías trombóticas se deben a teorías de los dos hits. En cuanto a la microangiopatía trombótica por el trasplante se deben a teorías del tres hits, pero habitualmente tienen un factor desencadenante.
estos tipos de factores desencadenantes sí valdrá la pena encontrarlos, identificarlos para poder identificar aquellos pacientes que van a requerir tratamiento a futuro y que tenemos que estar más pendientes con ello. Por ejemplo, yo en la consulta tengo también pacientes embarazadas en los cuales sí tienen antecedentes de púrpura trombocitopénica trombótica, en los cuales pues el embarazo es uno de los, de forma fisiológica se aumentan los niveles de factor de von Willebrand, empiezan a generar multímeros de alto peso molecular y por lo tanto generan un factor de riesgo como gatillo para desarrollar o nuevamente desencadenar este tipo de eventos. Bueno, de hecho, también otra de las preguntas que nos hace la audiencia justo es respecto al seguimiento, ¿no? Que si posterior al alta solamente serían los niveles de Adams 13 los que mediríamos o hay algún otro exámenes que deberíamos de pedir, por ejemplo, alguna química sanguínea, y también que si durante el seguimiento continuamos utilizando el esteroide o una vez que ya sale el paciente de la hospitalización lo podríamos suspender. ¿O Sí, esa cuánto es una, tiempo? Ajá. sí, es una consideración también muy importante que varias veces tenemos, este, sí, sabiendo que es una enfermedad potencialmente mortal y que queremos nosotros hacer bien las cosas, es muy común que se deje el esteroide de forma continua. Pero en la actualidad, pues la evidencia es de que solamente se deja durante 21 días, es decir, periodos cortos, minimizar para evitar la toxicidad de este tipo de medicamentos que también tienen efectos secundarios. En realidad no está recomendado que se utilicen periodos más allá de lo recomendado. Los estudios que nosotros deberíamos de estar solicitando a lo largo de nuestra consulta de control, pues tendría que ser la biometría hemática, también toda nuestra química sanguínea completa. Y va a depender también del tipo de mecanangiopatía trombótica que también que nosotros estemos sospechando, pues porque como se pueden dar cuenta hay una gran diversidad de un cosmos de tipo de estas microangiopatías, entonces incluso tenemos que evaluar cuidadosamente también los tipos de medicamentos. Este tipo de entidad clínica de las más secundarias a medicamentos pues, es un poco es difícil de poder diagnosticar, pero comenta la bibliografía que incluso se pueden hacer autoanticuerpos contra los medicamentos y esto nos podría ayudar a identificar el tipo de fármaco. Entonces el seguimiento estaría enfocado también a evitar aquellos eventos que desencadenaron también la crisis y identificar cuál fue la crisis y de esta forma también solicitar a los estudios responsables que nosotros debamos de solicitar. Y este seguimiento, es en la consulta, ¿no? Y posteriormente en la consulta externa, pero es mensual o lo podemos aplazar a que sea cada 6 meses, cada año, y ya sería de por vida en el paciente o hay un momento donde ya podemos darlo de alta de nuestro servicio. No, eso va a depender mucho también de la microangiopatía trombótica de la cual nosotros estamos sospechando. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un SHUA atípico, los cuales son pacientes que pues prácticamente tienen una deficiencia congénita o tienen una mutación relacionada a activadores o controladores del factor del complemento. Entonces, estos pacientes pues van a estar pues prácticamente de forma constante en tratamiento con inhibidores del complemento, ya sea eculizumab, ravulizumab, y son pacientes que pues nosotros debemos de tener el contacto estrecho. Entonces sabemos que de acuerdo a la farmacocinética y farmacodinámica de estos tipos de medicamentos y dependiendo también el medicamento, nosotros vamos a decidir qué tan frecuente nosotros vamos a estar citando a los pacientes. En cuanto a otros tipos de microangiopatías trombóticas, probablemente podemos citarlos de forma más continua. Sin embargo, pues habrá algunas excepciones en los cuales pues sí tengamos que estarlo citando de forma más cercana. Ok, respecto al tratamiento también nos preguntan cuál es la duración óptima del uso del caplacizumab. Si esta va a ser hasta la normalización del Adams 13 o existe algún esquema fijo que diga, bueno, pues a vamos a llegar hasta los 2 años y a partir de aquí se tiene que suspender. También va a depender mucho del tipo de las microangiopatías trombóticas. En cuanto a lo que yo tengo entendido, es solamente hay evidencia en la púrpura trombocitopénica trombótica, en las demás no he encontrado que todavía esté totalmente aprobado,
pero en las demás, pues sí, no debería, todavía su uso está basado en ensayos clínicos, en la púrpura trombocitopénica trombótica, es ahí cuando nosotros tengamos una respuesta terapéutica, pues podemos tener la seguridad de que pues podemos seguirlo utilizando. Bueno, y también nos preguntan si esta combinación de lo que es la plasmaféresis y el caplacizumab debería de ser ya el estándar inicial en todos los pacientes o lo deberíamos de reservar para los pacientes que pues ya están muy graves o tienen una refractariedad a tratamientos previos. Eh, Pues los ensayos clínicos están corriendo, pues prácticamente ya no dudo que en un futuro los estándares terapéuticos vayan cambiando, pero es de vital importancia que, pues, de acuerdo a la fisiopatología de los esquemas que yo les comenté, pues tenemos una deficiencia de la enzima del ADAMS 13 y tenemos que reponerla y también eliminar los autoanticuerpos. Lo que hace, pues, el caplacizumab, pues, es inhibir esa interacción entre la glicoproteína 1B plaquetaria y también para modular la interacción que tiene con los multímeros del factor de von Willebrand. Entonces, en cierta forma se tiene que estar combinando los dos, o sea, no solamente es que sea uno, sino que se pueden ir utilizando también conjuntamente y no dudo que también en un futuro muy cercano pueda ser ya también el estándar de tratamiento. Y bueno, ya pues con estos innovadores que aún están en estudio, estos fármacos, en dado caso que, como comenta, algún momento sea el capizumab el estándar de oro o esta combinación, ¿dónde quedaría el rituximab? Rituximab también se utiliza como primera línea. Entonces ahí como les puse, todo concuerda mucho, es muy importante conocer pues prácticamente la fisiopatología de la enfermedad, en los cuales pues hay un desorden inmune, en lo cual hay un exceso de producción de autoanticuerpos generados por los linfocitos B, productores de anticuerpos. Entonces es muy importante pues utilizar el rituximab, pues porque esto pues va a frenar en conjunto también junto con los esteroides nos va a frenar la producción de los anticuerpos y va a disminuir la capacidad de respuesta inmunitaria. Entonces, al tener una enfermedad con una alta mortalidad, pues nos tenemos que apoyar en todas las herramientas que nosotros tengamos. Bueno, también nos preguntan, ¿cómo podemos diferenciar el MAT de preeclampsia severa con el síndrome de HELP en la práctica clínica? O sea, ¿hay algún dato que nos oriente? Sí, mira, en mujeres embarazadas o en puerperio, los datos más útiles para diferenciar este tipo de mecanangiopatía son la cronología. La cronología, pues ya como les comenté, pues se presenta en diferentes etapas del embarazo. También va a depender de la severidad de la trombocitopenia, pues porque es diferente entre cada uno de cosmos de microangiopatías trombóticas, también el grado de lesión renal que favorece más a una microangiopatía mediada por el complemento y la evolución también posterior al parto. La PTT pues suele asociarse más comúnmente a una trombocitopenia profunda y a manifestaciones neurológicas prominentes, mientras que el SUA se caracteriza pues, por una insuficiencia renal grave, especialmente pues durante la etapa del puerperio, mientras que la preeclampsia, el eclampsia, el síndrome de Gel pues suelen acompañarse de hipertensión, que pues estos van a mejorar tras la finalización del embarazo. Entonces son características que nos ayudan a distinguir entre cada una de ellas. Ok, y también nos preguntan en aquellos países o hospitales donde no exista el recambio plasmático, si hay alguna medida inicial o algún tratamiento inicial que podamos realizar hasta pues lograr este recambio plasmático, ¿no? Que pues sigue siendo el estándar de tratamiento. Sí, pues, también hay una diapositiva, ya no resolví mucho, hablé mucho del tratamiento porque estaba el doctor Álvaro, en esa situación, pero también, en la actualidad, para esas situaciones, todavía no está totalmente aprobado de uso así de primera línea en esas situaciones del MAD inmunomediada, pero se podría utilizar en esos casos el ADAMS 13 también recombinante.
Ok, y también nos preguntan que si cuál sería, o sea, si volveríamos a iniciar tratamiento con plasmaféresis en aquellos pacientes que ya tienen una PTT crónica y que posterior a un año vuelven a recaer, o sea, ¿se abordaría desde el principio con el mismo tratamiento o hay algún otro tratamiento inicial en estos pacientes que ya presentan una recaída tardía? Nuevamente hay que volverlo a clasificar, o sea, nuevamente hay que eh, identificar el tipo de microangiopatía trombótica, también nuevamente, volverlo a reclasificar, el hecho de que hayamos unido un tipo, subtipo de microangiopatía trombótica anteriormente, no quiere decir que una segunda aparición vaya a ser del mismo tipo. Entonces, valdría la pena nuevamente a tomar nuestro algoritmo diagnóstico y nuevamente clasificar a nuestro paciente y también nuevamente tomar una decisión de cuál sería la mejor opción terapéutica. Ok, y también nos preguntan que, pues en aquellos pacientes, como ya había comentado, para ver o evaluar la respuesta es mediante la prueba del Adams-13, ¿no? Entonces dice que después de la plasmaféresis, ¿cuánto debemos de tardar en medir nuevamente el Adams-13 para nosotros evaluar esa respuesta? Ah, esa pregunta también es muy importante. Mira, es que muchas veces se ve o se piensa que solamente se tiene que tomar el Adams 13 al inicio y ya después el resultado va a estar sesgado o modificado por los recambios plasmáticos. Entonces sí se va modificando, pero en realidad estos niveles de Adams 13, según la guía española, dice que incluso se tienen que estar pidiendo cada semana o cada 15 días. Entonces, el hecho de que no podamos haberlo hecho en un inicio no exime que nosotros no lo hagamos. Entonces, nosotros sí tenemos que estar solicitando de forma continua esos niveles. Ya sabemos que no todos los tenemos, pero en la medida de lo posible deberían de solicitarse también durante el tratamiento y también, pues como ya lo comentamos, también durante el seguimiento y pronóstico de si va a presentar alguna recaída también a futuro. Ok, y pues ya nos acercamos pues al casi cierre. Tengo dos preguntitas más que vamos a autorizar por aquí. Nos comentan si existe alguna experiencia en el uso del caplacizumab en pacientes pediátricos o si todavía pues no han ido a esa fase experimental. Bueno, esa pregunta sí es un poco complicada. La verdad es que yo solamente veo pacientes adultos. En pacientes adultos, pues sí se tiene la experiencia. En pacientes pediátricos, fíjate que la mayoría de este tipo de pacientes pediátricos tienen un trasfondo congénito. Entonces, si tiene un trasfondo congénito, el uso del capalacizumab, pues en realidad sería pues limitado porque la fisiopatología no viene en contraste con el tipo de tratamiento. Ok, y pues la última pregunta, ya por cuestiones de tiempo, ¿existe alguna evidencia sobre la seguridad y la eficacia del eculizumab en gestantes con CHU atípico? Mm, este, Para el show atípico, el tratamiento es ese. O sea, no hay, como les puse, es el tratamiento de soporte. El show atípico habitualmente se debe a mutaciones, el cual está relacionado a mutaciones contra el factor del complemento, ya sea el B, el F. Entonces, el tratamiento pues, eficaz va a ser pues, controlar ese exceso de activación de la vía alternativa del complemento. Entonces, el tratamiento, pues, que se requiere, pues, va a ser estos tipos de inhibidores. En realidad, sí se requieren medidas de soporte, otras medidas de sostén, pero en caso del SHU atípico, pues, es el tratamiento que tenemos disponible. Bueno, muchas gracias, doctor Edgar. La verdad es que su ponencia pues fue muy enriquecedora para todos nosotros. Esperemos que próximamente siga dándonos alguna otra plática. Y pues ahora que nos acercamos al final, pues quisiera agradecer a la AME pues por esta plática, al doctor Montaño pues por ayudarnos y involucrarnos en estas sesiones. Y pues les recuerdo que todavía tenemos redes sociales. Estamos en X y estamos en Instagram para que estén informándose sobre los próximos eventos que tenemos con la AME. Acuérdense que hay que descargar su constancia antes de finalizar y su evaluación con el QR que tenemos aquí en pantalla
y que vayan apartando las fechas de la AME. No se les olvide que también tenemos hasta el 16 de junio para las inscripciones al seminario de investigación y para subir trabajos libres. Y bueno, por nuestra parte es todo. Muchas gracias por acudir nosotros nuevamente.